Módulo 2 del curso en línea Creando entornos seguros, estrategias para la atención de la violencia en niñas, niños y adolescentes. El módulo 2 lleva por nombre ¿qué es la violencia? Vamos a verlo. Comienza con un planteamiento sobre dos conceptos, percepción o realidad. Y para ello invitan a ver un video que es este. Es un cortometraje y es un cortometraje muy interesante también, muy corto. Todos los cortometrajes que vienen aquí en el módulo 2 son cortitos, son varios y ilustran muy bien todo este proceso de la violencia. Este primero se llama Adolorido y plantea pues la situación de una niña que está siendo maltratada, violentada, y la oportuna intervención emocional de su maestra. Eso es lo que plantea el video, y junto con eso, bueno, hay que verlo completo, junto con eso hay una cuestión abajo con la que se enlaza, que es la profundización sobre este concepto de la realidad. Y para ello en el curso se cita a Kurt Koffka, quien profundizó sobre esta idea de la realidad, que es una percepción que cada persona tiene de ella y que es diferente. Es un proceso activo por el cual interpretamos el mundo exterior, en el que intervinieron experiencias y aprendizajes. Viene también otro término que es reflejo emocional y realidad, y ahí se menciona cómo una niña o un niño, desde el punto de vista psicológico, puede reflejar lo que está pasando en su aspecto emocional y el vínculo que tiene con la realidad y el contexto que vive. Finalmente, unos datos fuertes sobre la percepción de confianza, seguridad y justicia en la consulta infantil y juvenil del 2015. Un extracto de este informe en niñas y niños de 6 a 9 años que manifestaron en un 88.7% que los golpeaban. Este dato es muy fuerte, 90.4% que su maestra o maestro los ofendía. Y el otro dato que está también fuerte, 3.7% se siente inseguro en su casa. Y el 7.8% en su escuela. 1.7% no confía en su familia. Y 5.5% no confía en sus maestras y maestros. Y bueno, nos invitan a consultar completa este ejercicio de consulta, y bueno, pues es apenas un esbozo de lo que es este módulo, específicamente qué es la violencia. Viene el concepto de violencia, de acuerdo a la OMS, a la Organización Mundial: uso de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, grupo, comunidad, que trae consecuencias fuertes como traumatismos, daños psicológicos, problemas de desarrollo o incluso la muerte. La definición. Luego viene, empieza ya a profundizar todavía más sobre características de la violencia. Y pues esta plataforma, este curso, pues es de alguna manera interactivo, te hacen constantemente estar cliqueando, moviendo y demás, y aquí no es la excepción. Características de la violencia, pues necesita un contexto social, interpersonal o intergrupal, donde se gesta y se aprende de la necesidad de ser aceptada o aceptado. La intencionalidad, siempre hay una intención cuando se hace una acción violenta. Agresión o violencia, agresividad, pues carece de intencionalidad y su único objetivo es alejar al individuo de un peligro inminente. Daño como consecuencia del acto. El daño que causa la violencia puede ser sutil o devastador.
y no necesariamente se expresa de manera explícita o evidente. Y va profundizando cada vez más en esto de las características y de la idea que tenemos de violencia. Muestran algunos tipos de violencia según Johan Galtung, que estructuró el triángulo de la violencia en el 1988. Y pues se presenta la violencia directa, una acción agresiva o destructiva contra las personas. Se concreta en comportamientos. La violencia cultural son simbolismos, religión, ideologías, lenguaje, y se concentra o materializa en actitudes. En una son acciones o actos y en otra es, en la violencia cultural, es actitudes. Y la violencia estructural, que es la producción de un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas. Vamos a verlo más adelante cuando hablen de negligencia, por ejemplo, parte de los cuidadores o de los padres. Adicional a lo que Johan Galtung mostró, la OMS, profundizando con otros autores y autoras, han analizado otros tipos de violencia. Por ejemplo, la violencia personal o individual, que es una agresión completamente a la persona y incluye comportamientos suicidas y autolesiones, situaciones emocionales, conflictos en familia, el asunto económico y demás. La violencia personal o individual. La violencia institucional, que son cuando se procede dentro de un organismo de manera desde el poder para lastimar o agredir a otras personas o subalternos. La violencia colectiva, que se da por un grupo de individuos que ejercen la violencia o los actos con el mismo fin. Pueden ser en el ámbito político, económico, social, bueno, ahí incluso escolar. Ahora, cada uno de estos tipos de violencia, de estas formas, tienen sus ejemplos. En el caso de la individual o personal, suicidios, autolesiones, aislamiento, autoestima baja. En la institucional, ya decíamos, abusos de poder, negligencias, procedimientos que dañan la salud, la seguridad, el bienestar físico y emocional. Y la colectiva, pues ejercida para lograr fines pues negativos o adversos a costa del bien de las personas. Ahora, después viene este corto que se llama Un cuento, un video fuerte también, fuerte, en el sentido de que el final es un momento inesperado. Plantea el trance violento que un hombre vive al maltratar a una mujer que se dan a entender que es su esposa, su pareja, y que alguien interviene y la persona que interviene pues aparentemente es alguien que defiende a la mujer, alguien externo, y sin embargo pues no. Quien interviene es pues lamentablemente uno de los, se entiende ahí como hijos de esa pareja, y pues él prácticamente le lastima al grado que queda inconsciente o muerto. Vale la pena verlo con detenimiento cuando hagas el proceso del curso. Vienen las formas de violencia, ampliando todavía más este tema. Pues toda forma de violencia es fuerte, la sexual, desde el acoso verbal hasta la penetración forzada y una variedad de tipos de coacción o presión, desde la presión social hasta la intimidación por la fuerza física. La desatención, que es otra violencia, es otra forma, cuando los padres o los cuidadores se desatienden de las necesidades del niño, niña o adolescente. La negligencia consiste en la falta de satisfacción de las necesidades principales, físicas, médicas, educativas, es decir, se me olvidó, se me pasó y ya no sé. La explotación, un término que incluye desde el trabajo forzado hasta la explotación sexual, el reclutamiento para las guerras, la esclavitud doméstica, etc. Los daños a la salud, cuando se le niega a la niña, niño o adolescente el poder acudir a estos servicios médicos, atender su malnutrición,
entre otras cuestiones de salud. El daño al desarrollo de su dignidad, o al desarrollo de dignidad, pues sobre todo el vulnerar su intimidad personal, familiar, su imagen, su honra, su reputación, su dignidad, etc. El peligro a su supervivencia, cualquier acción o omisión que ponga en peligro su vida. La violencia por grupo, esta parte también está muy interesante, es una cosa pues muy ilustrativa. Vean cómo, por ejemplo, en la primera infancia, cómo se da la violencia. Normalmente suele ser a manos de los padres o cuidadores que usan la creencia de que disciplinan y que de esta manera están haciendo bien cuando todo lo contrario afectan incluso el desarrollo cerebral y el sistema inmunológico, que causan incluso hasta las muertes prematuras, de los 0 hasta los 5 años. Vamos a ver ahora el otro grupo de edad de los 6 a los 11, que se concentra esta edad en la educación primaria. La educación escolar, pues sobre todo se presenta este tipo de violencia en la escuela, donde se dan castigos físicos, humillaciones entre iguales, acoso, bullying, y a veces también de parte de maestras, maestros, personas que están en el entorno escolar. La violencia entre los 12 y 17 básicamente se afirma, se da en la calle, donde 8 de cada 10 agresiones se dan contra niños y adolescentes. Y pues particularmente todos son vulnerables, pero especialmente este grado de edad. Y luego viene este como gráfico donde aparecen las diferentes formas de violencia por rangos de edad. Algunas, por ejemplo, la violencia sexual, que aparece básicamente en todo el rango de edad, en todo lo que es niñas, niños y adolescencia, y los demás que son de carácter también, por ejemplo, de matrimonio infantil, ni se diga el suicidio y el homicidio. Pero el más, por decirlo así, el que acompaña prácticamente toda la vida de una niña, niño o adolescente es la violencia sexual. Luego viene la violencia en familia, donde se dan dos modalidades. La modalidad activa, pues que es evidente el daño físico, sexual, emocional, psicológico, y la pasiva, donde se esconde, se disfraza, y es a través de diferentes formas, como por ejemplo la negligencia, el abandono, el chantaje y demás. En el caso de la física, pues la agresión tal cual física, sexual, psicológica, emocional. Incluso existe la violencia material y económica, donde se toma el control de los bienes de otra persona. Hay otras formas físicas, no necesariamente ligadas a los niños, niños y adolescentes. Está la violencia contra adultos en entornos laborales, educativos, tecnológicos y demás. Y la violencia también entre hermanos, que es algo que quizá casi no se visualiza o no se habla, pero de la cual se piensa que puede emanar el bullying o la violencia entre pares. Viene este otro este video corto, que habla sobre datos concretos sobre la violencia que hay en estos rangos de edades, y son datos de la UNICEF. Se afirma ahí pues que se ha normalizado que la nalgada, el manotazo es algo para disciplinar y que se normaliza, pero pues no, efectivamente no, tiene un impacto muy negativo, y normalmente la violencia se da por los adultos directos, padres, madres, cuidadores, maestras y maestros. Esto es alarmante. En América Latina, el 69% de niños menores de 5 años pues sufrieron disciplina o violencia violenta, 56% castigados, y 1.100.000 niñas y niños han experimentado violencia sexual y actos forzados en América Latina. Eso lleva a una vulnerabilidad y demás. Pues detenerse a ver también este video. La violencia puede desarrollarse en diversos entornos, entre ellos la escuela. Por eso es fundamental identificarlo, porque ahí se da un alto porcentaje de violencia de todo tipo. De ahí pues viene el enlace con el acoso o violencia escolar, que es definido a la letra como pues toda conducta intencional, direccionada o dirigida y frecuente y desigual bajo el punto de sentirse empoderado o empoderada.
ya sea física porque eres mayor que los demás, porque eres más fuerte, porque eres de un estatus diferente o de una economía mayor, y eso te da derecho y poder para acosar, humillar, lastimar, someter a otra persona. Eso se da en las instituciones con los niños, niñas y adolescentes. No debe creerse que esto solo se genera entre alumnas y alumnos, pues también hay violencia entre docentes, directivos, hacia y contra las niñas, niños y adolescentes, hasta llegar a casos de ciberbullying o sexting. Tipos de acoso, pues el físico, verbal, social, ciberacoso y sexual. Todos, en cada uno, pues podemos ampliar la información, aunque ya tenemos una idea de por dónde van estos tipos de acoso. Consecuencias de la violencia escolar. Bueno, como docente, es vital que se observe a los alumnos y a las alumnas con detenimiento, sobre todo en su comportamiento. Específicamente estos rubros que están ahí abajo. El bajo rendimiento escolar, se ausentan, tienen conductas autodestructivas como el cutting, que es cortarse, sobre todo en zonas que no son visibles, abandonan la escuela, abusan o tienen contacto con sustancias nocivas e incluso conductas hiperagresivas o el intento o consumación de suicidio. Sugieren algunas estrategias de intervención, por ejemplo, verificar condiciones físicas del alumno hasta donde se puede de manera visual y común, sin agredirle, sin ir más allá de violentarlos, ¿verdad? Es una manera que se sugiere como de una inspección cotidiana visual. También informar cuando se dé el caso a la autoridad inmediata escolar sobre un caso detectado. Ante la violencia se puede recurrir a la intermediación del sistema Convive o comunicarlo a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Tomar medidas de enfoque de derechos, que es algo que se señaló en el módulo 1. Evitar revictimizar a la víctima y evitar señalamientos hacia los victimarios. O sea, aparte, tener mucho cuidado. Supervisar las actividades que realiza la niña o niño adolescente, presuntamente afectado al interior de la escuela. ¿Para qué? Para implementar medidas que garanticen su integridad emocional, así como su confidencialidad ante la población infantil. Cuidar no evidenciar a las personas, sobre todo en esos casos tan fuertes. Cuando un hecho de acoso escolar es repetido y sistemático, pues se pueden tomar medidas de prevención, como separar a los estudiantes implicados e invitar a la conciliación entre estudiantes involucrados, padres de familia y tutores implicados a través del sistema Convive. ¿Sí? La Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que es lo que significa PPNNA, que se vio en el módulo 1, puede ayudar en caso de violencia y también con el asunto de los niños agresores. Es importante atender esto y ahora viene este otro video también muy ilustrativo, muy, pues a la vez muy reflejante de lo que puede ser un hecho de violencia. Aparentemente alguien juega con una muñeca de trapo y al no quedarse sostenida en la piedra, quien aparece como la niña que es dueña de la muñeca, comienza a agredirlo y después llega un segundo personaje que también se muestra como un niño, como un varón, y también maltrata a la muñeca. Y oh sorpresa, pues la mujer que maltrataba a la niña también está maltratada y también el personaje que se acercó, el niño. No olvidar que pues la Procuraduría para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes puede ayudar
En casos de violencia, el entorno escolar, con el protocolo Mochila Segura, y qué hacer cuando niñas, niños y adolescentes son abandonados en planteles educativos, que se han dado los casos, que no van por ellas y ellos. Bueno, hasta aquí viene el módulo 2 y después ya viene la parte de la valoración de los saberes.